Ahora va a pasar algo interesante y es, supón que estás escribiendo tus consultas, pero como vas a llamar más de un objeto, va a pasar algo y es que podemos tener nombres de columna que van a ser ambiguos. Y eso nos va a permitir o nos va a mejor a cohibir de entender muy bien el código y de entender posiblemente, por ejemplo, los errores, ¿cierto? Entonces hay como que mejorar la forma como escribimos. Entonces yo voy a intentar cambiar eso porque definitivamente si sigo trabajando de esa manera, pues no es una buena práctica. Definitivamente me va a generar errores, no va a entender posiblemente hacia qué columna me estoy refiriendo, por ejemplo, en un momento determinado, porque vas a tener distintas columnas, perdón, distintas tablas con los mismos nombres de columna probablemente. Entonces, cuando intentes traer un valor de una o de la otra tabla, pues definitivamente no va a haber match y eso genera una ambigüedad. Entonces podemos usar prefijos para prefijos de columna para los nombres de columna, es decir, uso un prefijo para los nombres de columna cuando estoy trabajando con múltiples tablas. Los prefijos de columna incrementan la rapidez, o sea, es más entendible la sentencia, entonces te va a correr muchísimo mejor, por eficiencia es mejor. Instantáneamente la tabla completa, los nombres de prefijo de la tabla completa usan alias de tabla. Entonces voy a poder utilizar alias de tabla. ¿Debo usar alias de tabla? Sí, porque hay veces las tablas tienen unos nombres que son muy largos. Entonces, por ejemplo, la tabla se llama empleados. Pues cada vez que vayas a hacer referencia a un campo, es posible que digas empleado.id empleado, empleados.dirección, empleados.teléfono. Eso se vuelve muy dispendioso. Entonces, para eso es muy importante poder usar alias de tabla. ¿Sí? Va a ser una herramienta supremamente valiosa. Los alias de tabla te dan un nombre corto. Entonces, no te refieres al objeto de manera larga, sino corta. Y eso mantiene un buen uso de la memoria y el código es más pequeño, más simple. Entonces cuando tú escribes con alias de columna definitivamente se te reduce todo el código. Es una buena práctica. Los alias de columna para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos no sirven para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos pero son de distintas tablas. Entonces yo puedo hacer referencia a qué columna de qué tabla me estoy refiriendo cuando estoy trayendo la información, para quitar esa ambigüedad que se puede presentar. Entonces, ¿qué te he dicho hasta el momento? Mira, hay ambigüedad cuando tenemos que definir las columnas y definir las tablas. Entonces, puedo usar los prefijos porque ellos me van a ayudar y puedo usar los alias de tabla. Eso hace que el código sea más corto, más simple, más entendible, corra mejor, más eficiente y eso te genera, digamos que toda una buena práctica en el escenario del desarrollo. Bien. Usando alias de tabla en por ejemplo, con la cláusula using. Entonces, mira, una columna no clasifica en el natural join o en el using de acuerdo a como tú la propongas. Entonces, por eso hay que saberlas proponer. ¿Sí? Si la misma tabla está en las dos perdón, si la misma columna está en las dos tablas, pues es muy difícil para Oracle entender a cuál de las dos te estás refiriendo, a la de esta tabla o a la de la otra, al Department ID de empleados o al Department ID de departments. Entonces es muy difícil, entonces empiezan a generarse estos errores. Cuando te salgan ese tipo de errores, quiere decir que la práctica no está bien definida. Y miremos cuál es el error. Mira lo que pasa acá. Se está haciendo una unión por un campo, ¿cierto? Pero no se está de alguna forma definiendo con qué campo yo lo estoy haciendo. Entonces, cuando lo estoy llamando, pues definitivamente él no entiende de dónde es que yo lo estoy llamando. Y entonces eso genera que haya una condición de confusión y genera un error para el motor. Entonces hay que definir cuál es específicamente el alias y el prefijo que vas a utilizar cuando haces estas consultas para que sea más entendible y no te genere ese tipo de error. De entrada no es tan complicado que tú lo uses, es más bien común, es común que todos los desarrolladores usen alias de tabla.
Y eso generalmente da mucha legibilidad y mucho entendimiento sobre el código que estás creando, porque definitivamente cuando tú haces eso y aplicas esa buena práctica, pues eso lo que hace en últimas es que redunda en que el ejercicio es entendible, es fácil, se ubica uno fácilmente. Entonces ya sabes cuándo usar alias de tabla y en qué condiciones es conveniente, o sea, cuando generes confusión, es conveniente que los uses para identificar a qué columna estás haciendo referencia para que haya como el match. Entonces es eso. Turn down for what?